mujeres. Ahora, el índice permite que la pobreza afecte en mayor medida a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? No hay nada matemáticamente que lo impida. ¿Qué valores serían esos? Menores que 100, ¿no? Entonces, fíjense cómo al construirlo más o menos tenemos algo, esa información aquí. Pero al ver el índice, ya cualquier resultado, 98, 130, 106, ¿nos informamos sobre el nivel de pobreza de una sociedad? Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque hay distintas combinaciones de estos valores que pueden dar, por ejemplo, 108. ¿No? Entonces no nos informa sobre el nivel de pobreza de una sociedad. Nos informa para un nivel de pobreza dado, del que no nos enteramos al ver el índice, qué tan desigualmente se distribuye esa pobreza entre las mujeres con respecto a los hombres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno no sabe eso y ve índice de la feminidad de la pobreza de Honduras, 102, así nomás, pues dices, no, pues es un madral, ¿no? 102. Ok, bueno, por eso hay que saber cómo se construye el índice. Entonces, Honduras es una sociedad muy pobre, pero si ese fuera su IFP, pues en realidad es en su pobreza muy igualitaria, ¿no? Esa es un poco la idea del índice, ¿ok? Ahora, siguiente, que es, ese me gusta. Porcentaje sin ingreso propio. Ya, el de mujeres sin ingreso propio sobre porcentaje de hombres sin ingreso propio. Ok. La lógica es la misma que aquí. Pero aquí lo que me interesa es la importancia del indicador. Generar ingreso propio para todo el mundo, para cualquiera, es una condición de autonomía. ¿No? Porque quien no genera ingreso propio depende de quien genere ese ingreso. Este es un principio universal, ¿verdad?, de la subsistencia en la sociedad capitalista, en estados sin disposiciones de estado de bienestar. Pero aún ahí, ¿okay?, uno tiene que generarse un ingreso para las cosas esenciales de la vida. Entonces, un indicador directo de la situación de cualquier persona, pero podríamos decir de la mujer, para una sociedad dada, pues es el porcentaje de mujeres sin ingreso propio. ¿Ok? Entonces, pues eso nos dice 40%, 20%, 70%. ¿Ok? Nos dice algo, pues, de la magnitud de las mujeres que no se sostienen a sí mismas. Pero no nos dice nada de desigualdad de género. Otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una situación de recesión económica, ¿verdad?, o en una sociedad agrarizada, ¿verdad?, pues los hombres pueden estar en la misma situación, o el porcentaje de hombres puede ser el mismo, ¿ok? Entonces está muy mal, por supuesto es gente que no se puede sostener a sí misma, pero el puro porcentaje de mujeres sin ingreso propio, otra vez, no nos informa de la situación de desigualdad de género. Por eso, hacemos lo mismo. Pero este indicador está un poco redundante, ¿no? Porque normalmente la mujer pobre no trabaja, depende del marido. La mujer rica tampoco trabaja porque el marido le satisface todas sus necesidades económicas, ¿no? La única que trabaja es la mujer de clase media, ¿no? Entonces, digo, obviamente va a ser mayor a uno el indicador, ¿no? A ver, ok. Intuitivamente sí, ¿verdad? Pero para eso generamos el indicador, para salir de la situación intuitiva. Es decir,
Yo también creo que, y seguramente ahora lo vamos a ver, no recuerdo si incluí esos datos, también creo siempre va a ser mayor a 1, pero vamos a hacer esto. Vamos a imaginar lo siguiente para un país dado. Tenemos 0, tenemos 1 y tenemos mayor a 1. ¿Ok? Un país cualquiera. Observamos esto. Visión optimista. Visión pesimista. Esto es el tiempo, perdón. ¿Ok? Y después observamos esto. ¿Ok? ¿Qué estoy viendo aquí? Vamos aquí. Es mayor a 1 a partir de este año. ¿Ok? Pero, y esto es lo importante de los indicadores, ¿verdad? Si progresivamente se va haciendo cada vez más mayor que 1, se va alejando hacia arriba del 1, pues tenemos una sociedad en problemas, ¿verdad? Y eso sí lo vamos a ver, para distinguir entre sociedades. Una vez más, 1, ¿ok? Y tenemos una por aquí, y otra por aquí, y otra por aquí. Pues sí, todas son mayor que 1, pero es diferente. Y si yo tuviera que atender a una de estas, cualquiera, pues escogería tal vez esta, ¿no? En donde el problema es más grave, y solo lo sé por el valor concreto que me da el indicador, aunque a título de hipótesis, pues yo ya tengo una idea de que si observo Latinoamérica, por ejemplo, lo más probable es que todos sean mayores que 1, ¿no? En alguna u otra medida. Ya tomo la medición concreta para saber qué tanto, ¿no? Ese es un poco el espíritu. Y vamos a ver unos ejemplos. Antes quiero ver esto. Salario femenino como porcentaje del masculino. El nombre es muy claro. Perdona, nada más, ¿el anterior es ingreso por salario? Sí. Y, bueno, ok, es ingreso. Cualquier ingreso. Exacto. Muchas mujeres muy bien. No trabajan, así es, pero tienen un ingreso. Es ingreso. Ahora, no sé en cada país si habrá una situación que se asimile ingreso por salario. Pues en todo caso sí, pero qué bueno que lo tocas. Si pensamos que lo que se quiere es un indicador de autonomía, lo apropiado es ingreso, independientemente de la fuente, ¿no? Es decir, al margen de dónde venga, lo que queremos saber es si una mujer puede mantenerse sola o un hombre. Bueno, pero yo nada más con relación a lo que decía el compañero, porque bueno, puede haber también mucho trabajo sin ingreso, ¿no? Okay. O sea, y decía así como que si las mujeres pobres no trabajan y las... Sí, ¿no? Claro. No, por supuesto, mucho trabajo sin ingreso, así es esta situación, ¿no? Vamos a ver un poco de todas estas cosas, todo puede pasar, ¿eh? Acuérdese, hay una cuestión aquí. Cuando diseñamos indicadores, tenemos que abrirnos a posibilidades, ¿no? Es decir, trabajo sin ingreso, no trabajo sin ingreso, o no trabajo con ingreso, todas las posibilidades, aunque algunas nos disgusten, tienen que estar abiertas en el indicador, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estos indicadores con perspectiva de género? Ahora que repasemos todos, estarán de acuerdo ustedes al ver que en todos es posible desigualdad de género adversa a los hombres. Otra cosa es que empíricamente no se da, ¿verdad? Pero el indicador lo permite como operación y está bien, ¿ok? Bueno, en todo caso, así tendrían que ser todos los indicadores, abiertos a las posibilidades que ofrece la realidad, ¿verdad? Y también dependiendo de lo que nos interese, por supuesto. Aquí sí, salario femenino solo, no ingreso. Salario femenino como porcentaje del masculino, igual.
para una sociedad dada, se toma el salario de las mujeres como promedio sobre el salario de los hombres como promedio y se obtiene eso que ahí llamo S, pero podría ser cualquier otra letra. El asunto es, a ver, un mercado laboral, digamos que, en el mercado laboral se intercambia dinero por trabajo. Ese es el asunto, ¿ok? Entonces, se supone que a igual cantidad de tiempo trabajando, el trabajo más productivo tiene que ofrecer mayor ingreso o salario a cambio de ese trabajo, ¿verdad? Porque el producto de ese trabajo es mayor que otro. ¿Estamos? Es decir, el mercado laboral en principio premia la productividad, ¿ok? Y la productividad, a su vez, es una función del capital humano. Es decir, el talento, las habilidades, el conocimiento que nosotros imprimimos en nuestro trabajo. Todas estas funciones, dependencias, relaciones, ¿hablé de género? No, es decir, en principio el mercado laboral es insensible al sexo de quien trabaja. ¿Ok? Bueno, si es así, como asumiendo que la distribución de talentos entre los hombres y entre las mujeres es igual, ¿ok? ¿Cómo tendría que ser ese indicador si el mercado de trabajo, el mercado laboral, es efectivamente insensible al sexo? Yo creo que igual así. a favor de las mujeres. Sí, porque hay más hombres trabajando que a la hora de sacar el promedio les va a bajar el... No, a partir de... Está bien. A partir de cierta cantidad, el promedio es insensible a la cantidad, ¿no? Es decir, la contribución de cada persona adicional al cálculo final del promedio es infinitesimal. Entonces, pero esto puede ser, por ejemplo, si estimas en una fábrica, en una sola fábrica, sí podría ocurrir diferencias dependiendo de la cantidad. Aquí no, sería igual a 100, ¿no? Para sociedades grandes, si asumiendo distribución igual de talentos, es decir, distribución igual en el nivel de capital humano, que otra vez, para grandes cantidades así tendría que ser. Si el mercado laboral no discrimina, este valor tendría que ser igual a 100. O sea, no tendría que ser. Si el mercado laboral no discrimina, este valor es 100 para esa sociedad. A medida, aquí es al revés, ¿no? Ok. A medida que el mercado laboral se hace más discriminatorio, ese va adquiriendo valores cada vez menores a 100. ¿Ok? Entonces, es decir, el salario promedio de las mujeres se va haciendo menor que el de los hombres, lo que arroja, un porcentaje, o que el salario femenino promedio como porcentaje del masculino sea cada vez menor. ¿Ok? Entonces, bueno. Por último, este me encanta. No me gusta, pero me encanta el principio. Índice de desarrollo relativo al género. Todos conocemos el índice de desarrollo humano, ¿no? Su onda es esa. Es que mide, es precisamente un índice que se inventó como respuesta a la insuficiencia del ingreso para medir el bienestar.
o el desarrollo, ¿verdad? Como saben, los economistas, el desarrollo, perdón. Los economistas miden nivel de desarrollo, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo se mide el desarrollo? Esperanza de vida. No, para los economistas. Antes de ir al desarrollo humano, estás yendo al desarrollo humano. El PIB per cápita, gracias. Muy bien, ¿no? Es decir, es la masa de riqueza generada por un país dividido entre la población de ese país en un año dado, y eso se considera desarrollo, ¿ok? En el lenguaje estadístico es un proxy, es una medición proxy del concepto desarrollo. Pero si uno piensa, digamos, la mayoría de la gente cuando habla de desarrollo está pensando en algo más complejo, ¿verdad? De la calidad de la vida de la gente, ¿ok? Y entonces ahí viene Amartya Sen y dice unas cosas magníficas que nadie entiende bien a bien, pero sí nos queda claro que es complejo, que es un concepto complejo, ¿no? Y que por lo tanto es multidimensional, ¿verdad? Entonces el índice de desarrollo humano se lo atribuyen a Sen. Es como atribuirle la Mona Lisa, no a Da Vinci, sino a la modelo, ¿verdad? Si no era Da Vinci, pero bueno. Es decir, Naciones Unidas se inspira en la obra de Sen y desarrolla este índice de desarrollo humano que nos dice, sí, el desarrollo incluye el nivel de riqueza de una sociedad, pero incluye otras dimensiones, ahora sí. Esperanza de vida, educación y me falta una. Ingreso. Exactamente. Entonces, ingreso, esperanza de vida y educación. ¿Por qué? Porque el concepto de desarrollo incluye no solo el ingreso disponible para una sociedad dada, sino la situación de su salud, ¿verdad? Y su talento y capacidad para disfrutar la vida. Ahí la educación tiene una concepción muy arrogante, muy autosuficiente, ¿verdad? Se supone que quienes tenemos una educación sabemos disfrutar la vida mejor que otra que tiene menos educación a igual nivel de ingreso. No digo que yo lo creo, ¿verdad? Yo sufro mucho. No digo que esa es la concepción subyacente en la obra de Sen, pero bueno. Está bien, ya es oficial, ¿verdad? Así se mide el desarrollo. Y está muy bien. De todas formas, la educación nos habla de las posibilidades futuras de la gente y su capacidad a un nivel de ingreso dado. Mayor educación implica mayor capacidad de transferir una gama de talentos a distintos lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso como quiera sí afecta al propio bienestar. ¿Estamos? Siendo así, se mide desarrollo humano como esperanza de vida, que es un proxy de salud, escolaridad e ingreso, y es un promedio simple de estos tres indicadores, y se tiene el índice de desarrollo humano. ¿Qué nos importa? No mucho, hasta que vienen también los de Naciones Unidas y dicen, bueno, es que estos tres recursos que son salud, ingreso y escolaridad suelen no distribuirse por igual entre los géneros, entre los sexos, ¿no? Entonces se desarrolla el índice de desarrollo humano relativo al género. Entonces lo vamos a llamar, lo que debería estar escrito ahí lo voy a escribir aquí. Está el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano relativo al género, que se le conoce como IDG, así lo identifica. ¿Qué es lo importante del IDG?
En sí mismo, nada. Ahora les voy a explicar por qué. El índice de desarrollo humano adquiere valores entre 0 y 1, siendo 0 el menor desarrollo humano concebible y 1 el máximo desarrollo humano posible. ¿Está? O bueno, a veces se multiplica por 100 y entonces va de 0 a 100, pero esta es la idea, ¿no? Y el índice de desarrollo humano relativo al género es un índice que va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque es un índice que penaliza el desarrollo humano, es decir, reduce su valor cuando la distribución del ingreso, de la esperanza de vida o de la educación se distribuyen desigualmente entre los sexos. Entonces, si yo observo, digamos, un índice de desarrollo humano, un índice de desarrollo relativo al género de 0.76 y lo comparo con otro de 0.82, ok, y me pregunto, ¿por qué este IDG es más alto que este? Hay dos razones. Uno, porque aquí hay más desigualdad entre los sexos. Dos, porque aquí hay igual desigualdad entre los sexos. Aquí hay menor esperanza de vida, menor escolaridad o menor ingreso. A lo que voy, por sí mismo, el IDG no me informa sobre la desigualdad entre los sexos, aunque contiene el ponderador. Entonces, ¿cómo me informo estrictamente sobre de la misma forma que el IDH no me informa por sí mismo de la educación, ¿no? De la educación media, ni del ingreso medio. Me informa sobre las tres cosas, ¿verdad? Entonces, el índice de desarrollo relativo al género me informa del ingreso, del promedio de vida y del promedio de escolaridad y de la distribución desigual entre los sexos. Entonces, si yo quiero saber sobre la distribución desigual de estos recursos entre los sexos, tengo que hacer esto. IDH menos IDG. ¿Ok? Entonces, fijándonos ahorita solo en esto, ¿cómo sería esta resta si no hay desigualdad de sexos? ¿Qué valor arrojaría? 0, exactamente. El IDG no penalizaría al IDH, ¿ok? Entonces, 0 me dice que hay desigualdad y valores superiores a 0 me dicen que hay desigualdad de sexos, entre los sexos, en la distribución de escolaridad o de escolaridad media, de ingreso y de esperanza de vida. ¿Está? Ahora, ahí que tenemos, cuando yo hago, y con ese vamos a trabajar en un ratito, tomo esta resta, la divido entre el índice de desarrollo humano y la multiplico por 100, lo que tengo es el porcentaje de la reducción en el bienestar atribuible a la desigualdad entre los géneros, entre los sexos. Perdón, todavía no me acostumbro. ¿Estamos? Y es igual, un valor de 0 nos indica pues, que no hay reducción en el bienestar atribuible a desigualdad de género, ¿no? Y valores superiores a 0 me dicen que existe esa reducción del bienestar exclusivamente atribuible a la desigualdad de género y en qué porcentaje. ¿Ok? Ese es el espíritu de esto.
Estamos. Entonces, este cuadro nos dice de 4 indicadores muy usados con perspectiva de género. Son indicadores de desigualdad con perspectiva de género, y cada columna, lo verán en el documento con más detenimiento, y sobre todo no van a salir estos símbolos raros que no sé a qué se deben, me van a indicar qué valor espero yo para cada indicador si no hay desigualdad de género, y qué valores indican desigualdad de género. Y estas son las reglas de interpretación de estos indicadores, ¿verdad? Sin estas reglas, nuestra lectura es pobre, ¿no? Como les decía en el caso de un índice de feminidad de la pobreza, del que solo vemos 102 y no sabemos cómo interpretarlo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 11:15. ¿Hasta qué hora dije? Ya, ¿verdad? Es 11:30. Ah, ok, tenemos 15 minutos. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver esto. Ok. Viene un ejercicio, ahorita vamos a ver y después nos vamos a descansar un rato. Por favor, veamos estas dos gráficas. Entonces, la gráfica 1 nos dice: México de 1994 a 2004. Este es 1994. Voy a tener que ver en la computadora, disculpen ustedes, que hay una, porque no se ve bien. Ok, la gráfica 1, las barras azules, me informan para México, en este orden vienen las barras: 94, 96, 98, 2000, 2002 y 2004. Ok, de 94 a 2004, cada 2 años tenemos una cifra. Es el porcentaje de la población que vive en hogares pobres según el método de la línea de pobreza. ¿Estamos? Entonces, lo que vemos, se los digo, ténganlo presente, es esto. Primer año 94, 20.2, 96, 26.2, 98, 26%, 2000, 20%, 2002, 19.8% y 2004, 10.8%. Porcentaje de gente que vive en hogares pobres. Es la gráfica 1. Y la gráfica 2 es para el mismo periodo el índice de feminidad de la pobreza. Entonces, ¿qué valores vemos? En 1994, 100.9. En 1998, 102.1. En 2002, 110.8. Y en 2004, 108.5. ¿Okay? Porcentaje que vive en hogares pobres en México de 94 a 2004, índice de feminidad de la pobreza que acabamos de ver para México 1994-2004. Ok, entonces vamos a hacer en estos minutos un ejercicio rápido. Ustedes les dan estas dos gráficas, ¿no? Y hay que interpretar qué observamos de la realidad en ellas. Ok. Les pido lo siguiente: resistan a la tentación que da. Entonces, aquí yo voy a ser claro. La gráfica 1, los datos vienen del Banco Mundial. ¿Ok? Y la gráfica 2, los datos vienen de la CEPAL. Por alguna razón que yo no sé muy bien por qué, pero suelen ser más creíbles los datos de esta fuente que los datos del Banco Mundial. No, en serio, no sé por qué. La verdad no sé. O sea, en la CEPAL, por ejemplo, la CEPAL utiliza reportes de los gobiernos. ¿Ok? En cambio, el Banco Mundial utiliza encuestas independientes. Yo, la verdad, no le creo a los gobiernos. Digo, ¿por qué? Porque un gobierno tiene todo el interés de minimizar los problemas, ¿no? Aunque esté de acuerdo yo con la tendencia ideológica de un gobierno dado,
al utilizar sus datos, dudo por la estructura de incentivos. Entonces, más allá de esta discusión sobre la credibilidad de los datos, que sin duda es importante, les pido que para efectos de este ejercicio asumamos que esto es cierto, que ambas gráficas son un reflejo fiel, hasta donde es humanamente posible, de la realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por pasos. La gráfica 2. La gráfica, la gráfica 1 de este número 2. Por eso no me resulta estar leyendo, perdón. Vamos a ver esta gráfica. ¿Cómo ven? ¿Qué pueden decir de la incidencia de la pobreza por sexo en México en este periodo? ¿Qué leen? Cada vez hay más mujeres pobres. Cada vez hay más mujeres pobres. ¿Sí? ¿Así? ¿No complementarías esa frase con una cláusula? En comparación con los hombres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, uno, porque así se construye el indicador, recuerden, ¿no? Otra, ¿qué pasa con la pobreza en ese periodo? ¿Nombre? Se reduce, ¿verdad? Ese es el asunto y eso es lo que yo quería que contrasten, bueno, en este ejercicio. Pero se tendría que ver cómo se formó el indicador del primero, ¿no? Porque igual, y lo que sucede, no sé, es que se construyen en los hogares con los pobres. No, es por ingreso. Por ingreso. Es por ingreso. Es el método de línea de pobreza, el primero que discutimos aquí, ¿no? El asunto es este. A ver, primero, lo que yo quiero destacar acá. A ver, y así es la realidad. Las cosas buenas pueden venir juntas o no. ¿Verdad? Claro. ¿No? Primera cosa. Segunda cosa, dado este primer axioma, que se reduzca la pobreza general, no se traduce en un patrón igualitario de distribución del ingreso. Así. Eso es válido para los grupos sociales y por lo tanto es válido para los grupos sociales según el sexo. ¿Estamos? En ese periodo hubo crecimiento económico. En particular, ¿en cuál creen ustedes? Claro. ¿No? Vamos a ver, aquí hay como claramente, vamos a pensar, dos patrones, ¿no? Vamos a hablar de patrones cuando los datos son similares entre sí, ¿no? Entonces, entre este periodo y este otro periodo hay una reducción de la pobreza importante y aquí hay una disminución dramática. Entonces, vamos a empezar a hablar a partir del 2000 de tendencia a la baja en la pobreza, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con este otro indicador, ¿no? Cuando pasa esto. Okay. Pues veo que en este primer periodo la distribución o la pobreza prácticamente no tiene incidencia desigual en el sexo. Es apenas mayor a 100 el indicador. Pero en el periodo de crecimiento económico, la pobreza como tal se reduce, pero la distribución de la pobreza se hace desfavorable a las mujeres. ¿Qué pasa? Bueno, no puedo decir, con esto no me afecta, no es suficiente para establecer relaciones causales, ¿ok? Pero sí podría decir que posiblemente lo que sucede es que dado una estructura social en México, cuando crece el producto, la apropiación de ese producto
es mayor para los hombres. Los primeros beneficiarios, al menos, son los hombres. Mi interpretación es consistente con esos datos. ¿Ok? Entonces, primero, una vez más, entonces, ¿qué quiere decir? Que está, por supuesto, yo no voy a decir, no, o todos coludos o todos rabones, si no nos beneficiamos todos por igual, que no se reduzca la pobreza. No, digo, no, o sea, hay gente que se beneficia, ¿no? O sea, está bien, solo digo que las políticas de reducción de la pobreza es una posible conclusión, ¿no? Deben ser acompañadas de políticas de distribución de los nuevos recursos entre los sexos, ¿verdad? Que no venga toda la apropiación a uno, bueno, a los hombres, porque decir uno. Eso no tenía Claro, no se visualizó como ninguna perspectiva de género, ¿verdad? Parece que hay un patrón de acumulación, ¿no? Entre los sexos, muy similar al patrón de acumulación en las fábricas, ¿no? Es decir, quien tiene el sartén por el mango acumula más que quienes trabajan. Es un símil que de hecho se me ocurre ahora y que no, la intención no es ser ofensivo, pero si hablamos de explotación parecería, ¿no? Y vemos al hogar como una unidad productiva, ¿no? Con relaciones de poder también, pues parece ser que por ahí iría, ¿no? De la misma forma que cuando hablamos de producción económica, si no establecemos límites a la ganancia o al nivel de ganancia, el inversionista apaña básicamente todos los recursos. Bueno, no apaña, no, tampoco se trata de moralizar ahí, ¿no? Pero de la misma forma en que así sucede, parece ser que así ocurre en el hogar, ¿no? Si no hay correctivos a los que llamamos políticas de crecimiento o de combate a la pobreza con perspectiva de género. Entonces, a lo que voy, cuando vemos nosotros como analistas, nos preguntamos por causas, ¿verdad? A veces, espero. El caso es que, es más, la perspectiva de género nos enseña que las desigualdades no se dan porque sí, ¿no? Las desigualdades en este tipo de cuestiones no son producto de las desigualdades obvias de la naturaleza, o al menos no tenemos por qué asumirlas de la misma forma en que asumimos algunas desigualdades inherentes a la naturaleza. Son producto de configuraciones sociales específicas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que asociar indicadores de género con otros indicadores, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, no hay de otra. Cuando crece la economía, o la mejor política de combate a la pobreza es el crecimiento económico, no hay de otra. Así ocurre. Las economías que crecen acaban con los pobres en una forma bonita, ¿verdad? No. Ok. Acaban con la pobreza. Ahora, podemos decir que el combate a la pobreza por sí mismo beneficia a todos los pobres por igual. No. ¿Verdad? Ese es parece que van expulsando más pobres entre la población masculina. Parece ser. Tendría que ser confirmado. 2, y aquí quiero insistir, las cosas buenas, insisto, a veces vienen juntas y a veces no. Entonces, cuando uno pone esta gráfica, la reacción inicial, o estas dos gráficas, perdón, suele ser como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No puede ser, ¿verdad? Entonces, parece haber una inconsistencia entre lo que uno esperaría y lo que se observa. Entonces, la reacción inicial, por eso me gusta, es, no, son datos del Banco Mundial. Seguro también aquí la pobreza aumentó. No, estos datos del Banco Mundial nos están informando de la prevalencia de una estructura social que propicia mayor acumulación entre los hombres.
¿no? Entonces, antes de rechazar los datos, que es inmediato como seres humanos, lo que se nos da cuando hay esta inconsistencia, vamos a pensar qué nos dicen los datos, cómo nos hablan, ¿no? Esa es la idea, y la idea es que ahora descansemos y nos sirvamos café. Les voy a platicar una cosa sobre el documento y sobre los documentos en general con contenido, con algún contenido algebraico, digamos. Si uno agarra este documento que les van a dar y lo empieza a ojear es bien traicionero, ¿no? Uno ojea algo, un documento, un libro, una revista, para darse una idea de qué hay. Y de repente es posible que vea cosas como estas. Así. Podemos añadir esto para dar más tranquilidad, ¿no? Debe ser algo porcentual. Entonces, ver este tipo de cosas es descorazonador, ¿no? Porque uno ve eso y se desalienta y dice, no, pues yo no entiendo, ya no quiero seguir, no quiero leer, no quiero vivir. Okay. Es violencia psicológica, exactamente, un nivel de maltrato, pero recuerden, esto no quiere decir nada. ¿Por qué?